Los tomates son, tras el plátano, la mayor riqueza de las islas. Tomates y plátanos, rojo y amarillo, son la bandera española de Canarias. Hacer allí tierra es hacer patria, es ensanchar abnegadamente la fecundidad de la patria española. La tierra canaria es un paraíso de Dios, pero donde Adán y Eva no han sido expulsados. Porque el hombre y la mujer de esta tierra bendita, que riegan con su sudor, alegre y fuerte, trabajan por la grandeza de Dios y la gloria de España. Los marinos que estaban en Cabo Blanco, una gran parte, se fue con la República. Y esta isla casi dio más voluntarios a la República que a la otra. Una de las veces íbamos en la Soledad, entrando a las Carmas de Canarias, ahí al sur de Las Palmas, para ir para Tenerife, para descargar. Y le iba a mi tío Miguel al timón. ¿Qué? Hallaron un saco y orza. Yo voy con el bichero, jalo para acá. ¿Sabe quién era? Un hombre metido en un saco. Aquí mataron mucha gente, clandestinamente. Clandestino no, iban a tu casa, te llamaban, te llevaban y eso parecía. Yo cuando los vi pasar con la camisa de Falange, yo estaba en la carretera y al pasar me reí, al verlo así, coño, se pararon. ¿Por qué te ríes? No. Dice, pues, no te sigas riendo porque vas a ir al campo de concentración a Las Palmas. Aquí se vivía mitad de la agricultura y mitad de la pesca, con barcos de vela y pescado salado. En ese tiempo no había hielo ni nada de eso. Y era continuamente el tráfico de marinos de esta isla, que iban a pescar a Cabo Blanco, otros que venían, pues se vencía el contrato, otros de vacaciones, en fin, había un trasiego. El advenimiento de la República fue una eclosión de alegría y de pensar que en aquella época se había acabado con la España fundamentalmente la España del 19 que todavía teníamos, la España del oscurantismo, en fin, y yo creo que aquí pues fue exactamente igual. El cambio que hubo laboral casi en la República, en el poco tiempo de la República, prácticamente casi no se notó aquí. Había una gran pobreza que venía arrastrada de antes y siguió. Y siguió la pobreza pues hasta después de la posguerra, y con la guerra pues se acrecentó más todavía y en fin. En esta isla había, en años secos quedábamos 8 o 10 mil habitantes. El resto se marchaba. Azor el aire africano, la isla de Lanzarote ofrece la perspectiva blanca y llana de su capital Arrecife, pueblo de pescadores y campesinos que recorta su silueta purísima sobre un cielo que casi ignora las nubes. Mañana, cuando todavía no había salido el sol, a encinchar el burro o cargar el arado en el camello, para cuando saliera el sol estuvieran ya allá en la tierra, en el Jable o cualquiera sabe dónde, ¿no? Si salía el sol antes de llegar a la finca, por vergüenza muchos miraban para su casa, ¿comprende? Porque había un respeto tremendo a que había que estar en la finca antes de amanecer, antes de salir el sol. El caciquismo siguió, porque es el que mandaba, de gente de aquí, como es lógico, ¿no? El que tenía un cortijo, el que tenía 2 cortijos, pues mandaba, y seguía mandando a pesar de eso. Tenían sus guardanes para guardar, si tenían un pedacito con trigo, con lo que fuera. Los tenían vigilando noche y día, en diferentes puntos de las montañas, las partes altas, y establecían su propia estrategia, ¿no?
Antes en la Vegueta, en Pinajo, era así. O haces lo que yo te digo, o te toso el cocote. Y ya está. Una señora del pueblo le dio una paliza y llegaron a matarla incluso, ¿no? Eso es una horrible, ¿no? Eso es lo que fue, la mataron. Por coger hierba. No cree usted que estaba haciendo más, sino cogiendo hierba. Pero tras esta tranquilidad campesina, al otro lado de las montañas y de las nieblas, está el drama que nos traslada bruscamente nada menos que a los orígenes y principios de la tierra. Mi madre le decían la pasionaria porque era una mujer con unas ideas de izquierda, una mujer muy, además una mujer que valía, no porque sea mi madre, una mujer de mucho ímpetu. Eran personas, bueno, que en aquella época era sorprendente, era la época pues ya empezaba el voto femenino y hacían falta este tipo de mujeres que subían a los camiones e iban a los pueblos a convencer a las mujeres de la necesidad de votar. Las de Chamorro, que también era gente de izquierda, iban por todo Arrecife pues colocando pasquines y cosas así. Aquí había una base anarquista importante en cuanto que había los sindicatos, la CNT, fundamentalmente entre marineros, luego había como zona marinera que era, había muchos cenetistas. Había la cosa más bien verbal, yo creo, ¿no? Había un cierto movimiento anarquista recuerdo yo, pero vaya, conflictividad, sí, no había, ¿no? Hubo una huelga general, una huelga de pesqueros, de pescadores, de marinos, y cambió algo la cosa. Los explotadores llevaban a la gente para la costa, por 4 perras, y cuando se despachaban para ir para la marea, en casa no dejaban ni un talegón de gofio. Un marino ganaba, me parece que eran, salían 28 duros al mes, una cosa así, y claro, vivía muy pobremente, porque eran 140 pesetas al mes, digamos usted. Esto fue un pueblo esclavo, de esclavitud. Llegaban a Tenerife, vendían el pescado como les daba la gana, si a lo mejor llevaba 200 toneladas, te apuntaban 50, te robaban la mitad, porque en la pesa le ponían, en las básculas le ponían trancos y así. Recuerdo que Azaña quiso quitar a todos los militares, los fue jubilando, y yo creo que también decía que no se pusiera el Cristo y no se rezara en las escuelas. Y estoy convencido y seguro que en España todo gobierno que esté en contra del ejército y del clero, hay un fracaso. Teníamos baile, estuvimos bailando allí hasta las 12 de la noche y después vino un municipal, señores, hay que parar el baile porque resulta de que hasta allá un movimiento en Las Palmas. En un sitio como este, donde vamos, la gente tenía muy poca capacidad de reacción o como quizás seamos demasiado tranquilos, bueno, se veían las cosas, esperar a ver qué pasaba. Incluso siguieron todas las autoridades, siguieron todo julio y parte de agosto. Bueno, parte de agosto no, aquí muy avanzado agosto, más de un mes más. Lanzarote no tenía una vida dinámica importante porque éramos un pequeño pueblo sin mayor importancia económica como para ser apetito de alguien o apetencia de alguien, ¿no? Pero claro, la relación del poder siempre se manifiesta. El Corrillo no vino, la isla estuvo incomunicada un mes y pico más. Y entonces los alcaldes, la autoridad que seguía,
Y en agosto vinieron unos falangistas y quitaron los que estaban y pusieron otros. Las autoridades de la República, que era pues, delegado del gobierno, presidente del Cabildo y alcalde y todo eso, pues fueron cesadas y algunas fueron detenidas, ¿no? Y algunas de ellos pues fueron enviados al campo de concentración en Gran Canaria. Mira, abrían la ventana y miraban por la bojita de la puerta. Ya se llevaron al fulano, al Guaría. Aquí, la guerra de Franco, a un principio, por lo menos, no se vio mucho. Los falangistas sí se vieron, montones. De hacer perrerías, de hacer perrerías al otro, que si venía a medianoche, que se abrían las puertas. Hacían registros y mi familia, por ejemplo, todas las armas que tenían, las metieron en el Pozo Negro. Y claro, mi madre pues y mi tío sufrieron, porque ya le digo que mi tío estuvo en el campo de concentración, mi padre también estuvo. Del municipio de Arías se llevaron bastante gente para el campo de concentración, bastante. Sí. Así que también sufrimos también esas consecuencias. Había una mujer allí en el barrio mío, le llamaban Andrea Caraballo. Aquella mujer salía con la bandera republicana por la calle abajo cuando vino la República. Una mujer, pues desde que entró el fascismo, fueron a por ella. Si estabas un poco destacado como intelectual, se le daba un poco de... se le perseguía, más o menos, ¿no? Que uno iba por ahí por un camino tranquilo y si veías tú venido falange, tú ibas asustada. Por lo menos pasaban y te decían, ¡arriba España! Bueno, teníamos que decir, ¡arriba! Vino una orden de que a las 8 de la noche había que estar todos acostados. Pues bueno, en aquella reunión que estamos allí, que era de costumbre de viejo, pues estábamos allí y yo fui uno. Pues estuve hasta las 8. Cuando vine a acostarme, ya era las 8:15. Veo que la Guardia Civil iba cruzando por la calle, sintió la puerta y entonces los falanges me cogieron, pues manos en alto, me pusieron la pistola en la frente, me registraron y entonces me llevaron donde estaba el cabo de la Guardia Civil. Llevaban a la gente pues alegando que iban a declarar y nunca más volvieron a sus domicilios, ¿no? Y hay familias en el pueblo La Vegueta, un pueblo muy poquita gente, pues unas 7 personas se los llevaron y nunca más dieron de sí. Me mandan una galletada que estuve en los 3 días chillando. Me vine otra vez a mi casa, porque me mandaron, se me pusieron en la puerta, escuchando a ver si sentía movimiento de conversación, y yo no hice caso. En el norte hay determinadas acciones de los triunfadores del movimiento en contra de gente que encarcelan y torturan y hasta matan, ¿no? Pero si pasamos esa cosa, esa desconformidad, esa tristeza, esa, no sé, fueron 3 años que te pasaron, ¿no? No dejaban, por ejemplo, 3 personas hablar en la calle si estaban juntas. Según dicen, habían traiciones. Como decían que no se podía hablar, que todo el mundo, que venían los falanges, que de vuelta, que vira, pues todo el mundo asustado. Muchos que sabían que no simpatizaban con Franco, todo eso, coño, al campo de concentración. El campo de concentración a mí me llevaron para Tenerife y el campo de concentración de todos los demás lo llevaron para Las Palmas, allí en la isleta. Eso fue la injusticia más grande que se hacía, porque ¿por qué lo llevaba? Porque no era, ¿qué va? Porque no era, tenía que hacerse falangista. Mi padre era miembro del Partido Socialista, por lo visto. Me he enterado después de mayor, ¿eh? Y esa fue una de las razones que hicieron que fuera acogido. Lo tuvo en el campo de concentración de Gando primero, luego el de la Isleta. Y después resultaba de que allí pues estaba la gente por lista
se lo llevaba y no se sabía para dónde se lo llevaba. Después se oía decir que los mataba en donde le decía el camino a hierro, pues dice que lo mataba. Y la consigna que teníamos es cualquiera que nos saliéramos de allí, que escribiera. Y ninguno escribieron, no supimos dónde estaba. Los ríos de lava han dejado su huella profunda y sinuosa. Imposible encontrar un paisaje tan grandioso como este para medir la fugacidad de la vida en contraste con la magnitud del ambiente. A los presos los hacían sacar en carretillas, pegándoles para que corrieran, coño, y castigaban más a los que eran de carrera, a don Luis Fajardo, coño, le pegaban, coño. Este pueblo caro no 6 o 7, este pueblo tan chico. Habían 2 vecinas ahí en un pueblito ahí por detrás, que Ramón lo sabe, las casas cerquitas, 2 allí y 2 aquí. 4 personas en un remolino. Pues esa gente no se la aclaró más nunca. Y así, hicieron barbaridades los falangistas. Esto fue todo ya por falange. Hubo también ahí una especie de depuración. Era una forma de interesarse por las ideas profundas que tenía esa persona, y entonces pues algunos maestros los echaron fuera del cuerpo, ¿no? O sea, los suspendieron. Fueron a buscarlos de madrugada, 2 chiquillos, porque uno creo que tenía 17 años y el otro, no sé, un poco más, es alumno de mi padre. Lo sacaron de madrugada y se lo llevaron para la cárcel. Me acuerdo las niñas, era mixta, habían 2 chiquillas llorando, porque se llevaban al maestro. Y yo decía, no, a mí no me matan, coño. No, maestros inicialmente suspendidos, muchos, que después fueron recuperando y tal y cual, que las pasaron negras los pobres. Mi hermano era maestro y sin más ni más le dijeron, usted ya no tiene trabajo, era casado, tenía 3 niñas y el suegro económicamente no estaba mal y salieron adelante. La inmensa mayoría eran venganzas personales. Fue duro aquello, se dividió en 2 bandos España, coño. Qué pena, unos con otros, hermanos, uno en el frente allá y otro aquí, matándose, tirando uno para allá y otro para acá, coño. Mi abuelo era una persona, era originario de Yaiza, era pescador y por lo visto era republicano, tenía ideas republicanas. Él, al igual que otros pescadores, se fueron republicanos, saltaron todos de aquí de Lanzarote hacia África. Unos se quedan en África y no van a la zona republicana, y otros van a la zona republicana y hacen la guerra civil en el bando republicano. Y entonces ahí había pescadores de aquí, de Lanzarote, y eso pues se pasaron a la parte francesa, me parece que era, a Port-Étienne, a lo que hoy es Mauritania, que era colonia francesa, y como Francia, pues, en fin, más bien era partidaria de la República, pues... Entonces estuvimos en Dakar, allí esperando un transporte de guerra, el Asia lo llamaban, y en ese transporte de guerra nos llevaron para Francia. Y ya pues de la zona francesa pues podían algunos pasar a la zona republicana española. Fuimos para España y ya nos fuimos ya nos movilizaron y nos fuimos para la guerra a pegar tiro. Yo tenía hermanos, estaban en la guerra, y yo con esa edad no podía yo comprender los sufrimientos que pudiera tener mi madre, sino ya después, cuando me casé y tuve hijos, digo que no sufriría la pobre. Mi hermano, que ese sí fue al frente, él decía que le daba mucha pena cuando lo mandaban a tirar, porque él no sabía a quién le iba a asegurar. Yo voy
para el frente, ya que con quién voy a pelear. Yo traté de marcharme de aquí. Una de las tantas de la noche, cogí yo y me marché para Óssola. A mí me cogió el fronte en la retirada, el corte de Castellón, cuando cortaron a España a la mitad. Nos llevaron para el frente, carne de cañón. Y luego nosotras aquí en la escuela nos enterábamos cuando, por ejemplo, tomaban Sevilla, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nada, no había clase. Entonces, todos contentos, ¿por qué? Porque salía la charanga a la calle, iba tocando y toda la chiquillería detrás. Cuando se nos sonaba, ay, mira, ya entraron en Bilbao, ya cogieron tal capital. Yo en vez de alegrarme lloraba. Yo decía, ¿cuántos no caerían? Y recuerdo que solía venir el cartero a entregar las cartas. Entonces el cartero iba nombrando y yo venía, si tenía cartas se las daba. Si no decía, mamá, no hay cartas, y me iba a jugar. Los italianos tenía todo batido de fuerzas de artillería y aviones, no lucían nada más sino tierra. Y después estaba preparándose la caballería y nosotros al costado para dar las zarpas. En el frente estable, cuando habían ataques, no eran más que moros italianos, nada más. Los conejeros, los canarios que habían por allí, los tenían atrás para recoger las basuras que iban dejando la tropa. Ellos estaban en trincheras allá, al kilómetro o lo que sea, y nosotros estábamos en lo nuestro. Y hablaban. Dice, coño, el día que yo llegue allá, te corto el cubote, el día que tal y qué sé yo, hablando disparate. En un pueblo que llaman Amposta allí estábamos insultándonos toda la noche. Y le tocaba, ¿cuántos acordeones me compraron? Bueno, me lo compraron la brigada, ¿no? Para formar, a dar ambiente a la gente. Según yo le oí a Juan Brito y a Pepe Suárez, que ellos a lo mejor sin saberlo, estaban en el Ebro, uno estaba por la banda de un lado y el otro por la banda del otro, y sabían que estaban ahí porque había uno que tocaba el acordeón, y Juan dice, entonces usted era, y los otros de allá oían el acordeón, claro, y como habían aires de los de por aquí, tú imagínate. Yo me ponía sobre una loma y le tocaba la internacional y todas las canciones nuestras, y nos poníamos a cantar, y nos tiraban, fascistas, los otros lados, bandidos, banda de gozo. Amárrate las alpargatas que mañana vas a salir corriendo, ya, sí, un griterío. Los llevaban a fusilarlos los que cogían prisioneros de la otra gente, que les decían, porque diga usted viva España, y los otros dicen que decían, viva la República, que diga viva España que le van a dar los tiros, viva la República, hasta que hacían ¡plá! Y lo mataban, y dice que después de que le decían otro tiro de gracia en la cabeza y después decían marchan alrededor para darle la despedida. Y él le decía, usted hace uno con el corazón más duro que una piedra. No permitían que fuera gente a las casas a escuchar la radio, ni mucho menos. Yo pienso que será que mi madre oiría algo por saber también algo de por dónde estaban los hijos y esas cosas así, ¿no? Yo le daba las noticias que realmente eran buenas y malas. Y lo malo que lo hacían de un lado y de otro, y los avances que había de uno y de otro. Pues como aquí había pocos radios, teníamos uno en la sociedad, lo echábamos, a veces cogíamos alguna palabra y los otros no eran más sino chascando millas. A mí sí me llevaron varias veces al cuartel de la Guardia Civil preguntando qué hacía yo por las noches y tal. El cura siempre, la fórmula que tenía decía, son muy buena gente, una familia de buena gente y muy devotos de la Virgen del Carmen. Este hombre le hacía un certificado, sin haberlo visto nunca por misa, diciendo, porque estaban presos en Cádiz, que hacía un certificado, dice, fulano de tal,
feligres de mi parroquia y devoto a la Virgen del Carmen. Y con ese certificado, a la semana estaban aquí. Transcurridos los meses, se ofertó a los presos el apuntarse para el canje. ¿El canje en qué consistía? Pues derechistas o su familia de la zona republicana eran canjeados por presos de izquierda de la zona nacional. Pasaron a Francia, bueno, pasaron a la zona republicana y cuando ya se perdió la guerra, pues se exiliaron en Francia. En Francia lucharon en la resistencia contra los alemanes hasta que fue ocupada. Y entonces pues ya de eso es historia conocida, ¿no? Que los que habían luchado contra Franco es como si hubieran luchado contra Hitler y se los llevaron a los campos de concentración. Me llevaron para Alemania. De Alemania me escapé 2 veces. Me cogieron 2 veces. La última vez que pude escaparme, no pesaba 40 kilos, cristiano. Venían familias de lo que llamaban ellos los judíos. Familia, con niños y todo. Los metían en unos barracones que había y le abrían el gas y los mataban. Y si no los llevaban por detrás, sentías tú la ametralladora. Y por lo visto ahí tuvieron estuvieron trabajando una serie de presos españoles. Pasaba un furgoncito eso, con la pala esta, una pala, allá hacían una trinchera de 20 o 40 metros, cogían, los metían ahí y ya está. Esa gente hicieron muchos crímenes. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. El resultado fue que pues la odisea se prolongó durante mucho tiempo, desde el 36 pues, hasta el 44, el 45, en que el campo de concentración fue liberado, ¿no? No sabíamos nada, hasta que hace un año vi esto por internet y fue cuando ya me puse yo en contacto con Eva, que es la señora, la profesora esta que realizó, la encargada de los alumnos que realizó el trabajo. Y ya me puse, le mandé un email, le digo, mira, me llamo Pedro Noda, creo que soy nieto de esta persona y tal. Y bueno, aquello fue ya, claro, la mujer enseguida se interesó, me mandó otro email, que si estaba seguro, que si tal. Digo, mire, sí, que todo coincide porque mi abuelo se llamaba Pedro Noda de la Cruz, nosotros sabíamos que tal, no sé qué. La primera palabra que se aprende en la casa en aquella época es callados. Entre otras cosas porque las voces de los niños delatan mucho, ¿no? O sea, las cosas que se dicen en la casa bajo la inocencia, los niños la transmiten en la calle. Pues yo no sé el por qué me dio la locura de apuntarme para la División Azul. Yo no sé si que no había en esa época pocas perras y por lo que sea, y me apunté para la División Azul. El hambre sí que había, las necesidades, no había, si tenía algo para echarle al caldero, no tenía fuego con que alimentar el caldero. Yo estaba plantando papas cuando me fueron a buscar en el campo, estaba plantando papas y llega uno que los estaba recogiendo por ahí y dice, vamos que el camión está por Son recogiendo los que van para la División Azul. Pues yo, que era niño, salía detrás de los burros para cuando echaban el excremento, recogerlo en un cesto, ponerlo en la azotea para que se secara y luego echar fuego con eso. Más miseria imposible, ¿no? La gente aprovechaba, cuando la falange estaba controlando y el ejército, pues escondían sus productos, se escondían los granos que plantaban porque iba el ejército y a veces se los quitaban. Una situación económica, vamos, de lo más penoso. Coincidió también un poco con aquella plaga de tuberculosis que hubo. Las clases trabajadoras pues, estaban mal, es decir, la gente no estaba bien. Y la clase trabajadora, por definición, estaba peor, porque tenía menos dinero, o sea, por un hecho económico, no por otra razón. Pues esta gente, Venezuela en aquella época era como el dorado, ¿no?
Se marchaban por lo que todos sabemos, por buscar un horizonte más amplio, por la miseria que había aquí. Los barcos de vela, pues ya la gente los iba repudiando. Y entonces aprovecharon esos barcos de vela, los vendían, y además, en todo esto en secreto y sin que la autoridad se enterara. Y cogían ese barco, salía para América y cargado. Y entonces ya, en el país de acogida, pues, en fin, cada uno se la arreglaba como podía, ¿no? Y la inmigración canaria de Lanzarote, concretamente, fue mucha a Venezuela, mucha. Yo tuve hermanos que se fueron a Venezuela. Estuvieron allí y allí tengo 2 muertos allí en Venezuela. Y fueron tragedias, todos fueron muchas tragedias. Para las casas de familia fueron muchas tragedias. Estuve 18 meses para traer 37.000 pesetas. Cuando llegué aquí era un hombre rico, porque con 37.000 pesetas en esa época. Y luego yo ya casada vino, porque mis padres estaban muy mayores, y dijo, yo no vengo más a España. Y no vino más. Y se quedó. El puerto de Arrecife ofrece un bellísimo aspecto. Mientras los cruceros fondean en las afueras, las embarcaciones de la flota pesquera de la Graciosa contrastan con el acerado aspecto de los barcos de guerra. Toda la gracia y la luz del ambiente canario parecen concentrarse aquí para dar su saludo al jefe del Estado. Coño, pero en las azoteas estaba toda la policía arriba en las azoteas. Coño. Estaba bien protegido el tío, coño, no se fiaba de nadie. Yo creo que yo ni le vi la cara, ni nada, ni me interesaba tampoco verle la cara. No me interesaba para nada. Pusieron todos los niños de los colegios parados en esas esquinas y los niños ya están tan gastados que no se oía sino Fran. Y Franco pasó, yo creo que ni a Dios dijo. Se subió al cabildo viejo y habló allí unas 2 o 3 cosas. No era hombre de palabras, Franco, era poquita cosa de oratoria, pero bueno. Franco nunca tuvo aquí mucho devoto, ni en ningún sitio, pues no era un hombre que hacía, aparte de las cosas que hizo, pues, no hacía nada para hacerse simpático, ¿no? Nunca se dedicó a eso. Y aquí termina el viaje de su excelencia, el jefe del Estado, por las Islas Canarias, desde las que emprende su regreso a la península, tras haber vivido unas jornadas de emoción inolvidable. El fascismo hizo barbaridades en todos los países que tuvieron. Y aquí en estas islas pues hicieron todo lo que le salió del alma. Los que fuimos a la División Azul habían tenido otro trato con nosotros, pero de nosotros de nada. Ni ninguno creo que consiguiera, yo no sé, dice que si para ahí para abajo han conseguido 2 o 3, unos empleos buenos, pero de muchos no se han acordado tampoco. El hecho de remover, está claro que ahora no sirve para nada remover que si lo que hicieron, lo que no hicieron, pero el hecho de dejar claro que a lo que puede llegar el ser humano a hacer, pues... Hay cosas que fueron tan espantosas que mejor no recordarlas. Y otras cosas para que la gente tenga experiencia y se vea los riesgos que se corren haciendo atrocidades. Considerarlo como lo que es, como una historia, por cierto, no una historia edificante, en ningún sentido, tampoco fueron edificantes las checas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero claro, el que la originó fue el otro, ¿no? Era imprescindible seguramente el olvido. El olvido, decía, bueno, dejemos esto, porque en fin, eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero sí que a raíz de eso ha empezado luego a parecer que todos somos iguales, que aquello fue un desastre, que los españoles son un desastre. Y no, mire ustedes, había unos señores que eran democráticamente establecidos y otros que fueron unos caparros. No merecen mover los cables, ¿sabes? Pero recordarlo,
Yo creo que sí. Tiene sus momentos de tristeza y de recuerdo. Hacer los recuerdos vivos, hacer los recuerdos presentes. Y eso, yo qué sé. A mí como no me gusta mucho olvidar. Porque estoy contándolo y todavía me estoy sintiendo. Que ya debía de olvidarse, pero yo no lo puedo olvidar. Se sufre mucho. Es una amargura que tiene ya uno para toda la vida. Porque si fueran decir, cuando una persona es un criminal, se está portando mal, pero mi hermano no.